¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Se vino no solamente la época de definiciones en cuanto a la campaña, sino que también se vino el frío. Nosotros acostumbramos a grabar en domingo. Había varios candidatos o precandidatos o aspirantes a precandidatos en el Parque de las Acollaradas. ¿Por qué digo esto de aspirante a precandidato? Porque hasta ahora los únicos precandidatos que evidencian ya ser candidatos o precandidatos son por el lado de el Frente Juntos. Están de un lado quedó Alomar y del otro lado quedó Marcelo Salamanco. Los que no logran todavía conseguir por Juntos por el Cambio la boleta, algunos con más chances, otros con menos chances, algunos de un lado, otros del otro lado, son los radicales. Los tres candidatos radicales, recordemos que había 4,
estaban los radicales de Movimiento por un lado, que eran Pacho Palomino y Nico Morán, y por el otro lado había quedado Juan Carlos Morán. Bueno, Palomino se bajó, los radicales de Movimiento se siguieron moviendo hacia adelante, pero sin acordar. Bueno, llegó un momento en que dijeron, bueno muchachos, busquemos la boleta, vamos uno por un lado, el otro por el otro, Juan Carlos Morán por el otro. Bueno, y ahí está todavía el gran interrogante. Si uno observa lo que ha pasado en el último tiempo, ve que cuando vino Marcelo Di Maio, enviado por De Luca, por Bullrich, para hablar con los precandidatos, se juntó con todos, incluido Pacho. ¿Por qué digo incluido Pacho? Porque Pacho, en el acuerdo macro que hay, él es evolución. En el acuerdo macro, Lustó queda del lado de Larreta. Y los dos Morán, Juan Carlos y Nico Morán, quedarían, sobre todo Juan Carlos, después habrá que ver qué hace Nico, pero los dos Morán en principio quedarían del lado de Bullrich. Por lo tanto, hay que ver ahí cómo se consigue la boleta, si es que no hay que ir con una lista corta, o sea, lo cual sería una clara desventaja para cualquiera. Algunos ven esta posibilidad de... pasa que, es lo que les decía recién, por el lado de Bullrich ya está Salamanco, por el lado de Larreta ya está Lomar. Entonces, ¿dónde encajan? ¿Les van a habilitar a los radicales una boleta para competir con los propuros que ya tienen hoy? Porque los que definen son los propuros. Después están los acuerdos, están los amigos, los más allegados, los conocidos. Yo lo conozco, le pido, le pregunto. Bueno, de esas cosas era muy amigo Beto Rivas del ex diputado Lizalde y sin embargo no le presentó la boleta cuando se la tenía que presentar. Recordamos que habíamos hablado con Beto y le decíamos, Beto, andá, asegurala. No, porque a mí me dijeron, estaba con De Narváez en ese momento, con Francisco de Narváez. No, a mí Ricardo me dijo, era Ricardo, ya después era el innombrable. Elizalde no solamente ya para Beto Rivas, sino después lo fue para otros como Marcelo Salamanco, que hoy ha vuelto a la carrera. Del otro lado, ahora vamos a ver algunas fotos de las cosas que pasan. Sigue el operativo Clamor, más disminuido y con algunas señales. Pisano estuvo en este encuentro del masismo que dice vamos a ir si es necesario. Bueno, si es necesario ir, van a ir a una PASO. Aparece difícil una PASO en el frente de todos. Yo creo que es bastante difícil, pero en el caso de que se dé, hay que ver quiénes van. Yo no veo un Guado de Pedro enfrentado con Scioli y enfrentado con Massa, me parece que no, que ahí va a haber comunión. Y de última, si se sube Scioli, que hasta donde tengo entendido, Scioli no tendría la fuerza como para salir. Digo, no es que no tenga las intenciones, las ganas y demás, pero se requiere de un armado que Scioli, tanto tiempo después, ya ha perdido poder de fuego. No solamente Scioli, los sciolistas, ¿sí? Que algunos se han retirado, otros han fallecido, porque esto es así. Es decir, el paso del tiempo pasa para todos, algunos quedan en el camino de una manera y otros quedan en el camino de otra. Entonces pareciera que lo de Scioli es más para negociar que otra cosa. Pero Massa dijo ayer en el encuentro de masistas, en el que estuvo Pisano, también estuvo Franco Canepare, también estuvo Javier Rodríguez, en distintos lugares claramente, dijo que si hay pasos y no hay acuerdo, lo ideal sería que fueran todos juntos, pero si no, que ellos van a ir a las pasos. Lo que sí aparecería como una locura es que si hay paso, y hay paso incluso entre Massa y De Pedro, entre Massa y Guado de Pedro, que del lado de Massa quede Marcos Pisano y del lado de Pedro quede Balibuca o alguien más. Eso sería, en principio sería raro, pero bueno, no aparece el municipio como con ganas de dividirse. O va a ser uno o va a ser el otro. No parece que hubiese enfrentamiento, pero bueno, falta poquito. La presentación de las listas es el 24, así que, y las alianzas son antes, así que esta semana vamos a tener seguramente novedades. Vamos a pasar a las fotos, como siempre. Fotos que tienen que ver, con Fernando Álvarez de Identidad Bolívar, que estuvo hoy, nos comunicaba, hoy domingo, nosotros estamos grabando en domingo, ayer para ustedes, estuvo en un micro basural, que ya no era tan micro, en la prolongación de la 3 de febrero, camino a la ruta 65, con la gente de Identidad Bolívar y de la Cámpora. La Cámpora en Bolívar sabemos que ha tenido dificultades para formarse, pero algunos referentes tiene. Estuvieron
él como Identidad Bolívar, con algún grupo más de personas y algunos de la Cámpora, bueno, tratando de resolver el tema de ese basural a cielo abierto, ayudó la parte del municipio con Eduardo Vidarte a la cabeza, colaborando con un camión que fue el que cargó todo eso y se lo terminaron llevando. Es una buena iniciativa esta de un sector del Frente de Todos, en este caso Identidad Bolívar, con Fernando Álvarez. Otra foto. Y acá volvemos a lo mismo. Sigue el operativo Clamor ahora con Sergio Greati. Lo tenemos ahí a Sergio Greati, que es un poco el espadachín, ¿no? que tiene tanto Pisano como Balibuca, porque no se puede decir que es ni de Balibuca o que tiene preferencia por uno o por otro, porque los ha defendido por igual a los dos. Pero bueno, en este caso dice: sigamos haciendo mucho más, soñando en grande, Bali 2023. Aparece esto sumado a lo que ya veíamos en publicaciones pasadas. No hay un gran operativo Clamor de que salen todos a decirlo, pero hay gente que tiene un cierto peso específico dentro de ciertos grupos. Bueno, en el caso de Greati es un defensor a ultranza y ahora ha salido a publicar esto, por lo cual hace ese ruido de se sigue pensando en la calle quién va, si va uno o va el otro. Insisto con lo mismo, Balibuca tiene mandato por 2 años más en el Senado, podría venir tranquilamente, el tema es la salida que le dan a Pisano. Y ahí creo que radica el principal tema. Subcomité de Urdapilleta, hubo elecciones, la eligieron a la ex concejal Mirta Carona como presidenta. Ahí está con Sergio Croce en lo que fue la presentación de la nueva comisión directiva, que también la tenemos ahí. Entre ellos aparece, bueno, allá atrás Miguel Espaltro, que fuera delegado en los primeros tiempos de Juan Carlos Simón. Después no terminó muy bien con Juan Carlos Simón Espaltro, pero bueno, ahí están los radicales de Urdapilleta que se han hecho cargo del subcomité. Volviendo a Bali y Pisano, volvieron a aparecer juntos, en esta ocasión con el anuncio de la contratación finalmente de la obra para la Laguna San Luis, para la famosa compuerta, la famosa compuerta reguladora que varios dolores de cabeza ha traído en el pasado y que esperemos que se solucione para adelante, ¿sí? Que no tengamos los dolores de cabeza que han tenido tanto los productores por un lado como la gente de la laguna por el otro. Lamentablemente no hay un acuerdo. Unos dicen que hay que hacerla y evidentemente si se firma un contrato se va a hacer. Los otros dicen que cuando vengan las crecidas, este es un año niño, ¿sí? De mucha agua, bueno, que les perjudica el tajamar que había, la compuerta que vayan a poner, lo que hay ahora, bueno, en fin, esperemos, insisto, somos todos vecinos de Bolívar, que se pueda llegar a una negociación a través del diálogo, que lamentablemente hace años que está roto, incluso con gente que en su momento pescaba en la laguna o participaba de concurso en la laguna y que hoy está del otro lado porque es productor y piensa que se ve afectado, o demuestra en todo caso que se ve afectado por lo que tiene que ver con la laguna. Un Pisano que estuvo siguiendo, dando una mano con esto que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y con Axel Kicillof en el encuentro Puentes. Es un emprendimiento de la provincia de Buenos Aires mostrando los distintos proyectos que se han realizado en distintos lugares de la provincia y que han sido exitosos. En este caso Pisano fue a hablar de el CRUB y de también el laboratorio biomolecular que se creó para época del COVID. Así que bueno, ahí estuvo el intendente hablando. Esto fue en Mar del Plata también la semana pasada. Teníamos la foto por ahí, creo que la vamos a mostrar después al final. En el Comité Radical hubo agasajo a la prensa después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, Sergio Croce, flamante presidente del Comité Radical, en el Día del Periodista, llamó a los periodistas, los convocó, hubo unos sanguchitos ahí, unas palabras de agradecimiento, un buen gesto de Sergio Croce, años que no pasaba esto en el comité de la UCR, lo mismo del otro lado, ¿no? En el PJ hace años que no hay algunos episodios muy risueños con Tina Alonso y demás, de lo que pasó en su momento en el PJ. Bueno, parte de la concurrencia, lo bueno que estuvieron todos. Ahí está Nico Morán, está Juan Carlos Morán, también estaba César Pacho.
en esta foto, están delante de la galería Elba Merlino de Rabassi. Entre los periodistas aparece la gente de esta señal, de la señal 2 del canal 7 de Cablevisión Bolívar, Sebastián Alzueta, aparece también ahí el amigo Elizondo, bueno, Martín Mendiberri también aparece por allí. Foto histórica, 1991, agosto del 91 precisamente. El que iba por la municipalidad por el radicalismo era el contador Eduardo Alzueta. Está acompañado ahí por las dos hermanas Duverni, por María Edith y por Mariquita. Está Pichón Busqueserra ahí también. Bueno, no tuvo el mejor final esta campaña porque el que terminó gobernando del 91 al 95 fue Juan Carlos Reina. Esto significó el alejamiento definitivo de Alzueta de la política, que entendía que los que habían perdido aquella interna no lo acompañaron en la general, desviaron los votos para la Unión Vecinal, que sacó un par de concejales, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado le decían, bueno, pero ¿y qué querés? Si el Turco Asín, cuando fuimos a reunirnos al comité después de que ustedes ganaran la interna, dijo, los que perdieron la interna lo miran de la tribuna. Y bueno, no la miraron de la tribuna precisamente, sino que fueron a poner los votitos en otro lado. Una linda foto histórica, estamos hablando de 32 años para atrás, ¿no? 1991, Eduardo Alzueta, candidato a intendente del radicalismo. Se terminaron las fotos, al final le vamos a pasar porque hubo también un agasajo como lo hace todos los años. La municipalidad para la prensa en el Club Ciudad de Bolívar. Y como siempre, hay periodistas, hay gente que participa en los medios, que no necesariamente realiza una labor periodística. Bueno, entre todos compartimos ahí una cena en el Club Ciudad. Vamos a ir ahora con la primera nota, es el pedazo de nota que nos quedó el otro día. Les dijimos que Marcelo Salamanco nos interesaba el otro día tener su palabra. Creo que fuimos el único medio que tuvo la palabra de Salamanco, más allá del videíto o los videitos que salieron explicando. Tuvimos la palabra de Salamanco diciendo, bueno, sí, voy a ser el precandidato, estuve con García de Luca, etcétera, etcétera, etcétera. Por estas horas está abriendo un local, que lo pueden ver en nuestra tanda publicitaria, lo habrán visto al principio, está abriendo un local en los primeros metros de la calle Olavarría, Salamanco, San Martín y Olavarría, ahí un cachito sobre Olavarría 15 creo que es, ahí está abriendo un local partidario que está a la vuelta casi del de Alomar, que lo tenemos ahí en Venezuela 40 más o menos, y no está tan retirado tampoco el que tiene Pacho, que no sabemos si va a ser candidato o no, que si va a ser precandidato o no, pero que lo tiene en la calle Arenales al 160, 170. Así que los búnkers han quedado, por lo menos los que han aparecido hasta ahora, bueno, y el de Salamanco está en la misma manzana que el Comité Radical, para tener un poquito, y del estudio de Morán también en la misma manzana. Así que está todo bastante junto ahí. Marcelo Salamanco habló con nosotros, repasamos un montón de cuestiones para atrás, recordando que él fue precandidato en el 2007, candidato en el 2007, del PJ, por entonces Frente para la Victoria, y también recordamos aquella anécdota que muchos no recordarán, el que vota por primera vez nacía por aquel 2007, cuando se inaugura el Domeño, el complejo Domeño. Había habido de parte de Juan Carlos Simón un acercamiento vía Olavarría, vía Helios Echeverri, por entonces el intendente de Olavarría, a los llamados radicales K, aquellos radicales que veían que con los magros porcentajes que sacaba su partido con los candidatos que llevaba, pero llevaba candidato, hoy no tiene candidato el radicalismo, claramente, veía la chance de pasarse al Frente para la Victoria. Finalmente Simón no se pasó al Frente para la Victoria, pero todavía estaba negociando cuando vinieron los Kirchner a inaugurar el Domeño, y en la tribuna, en el palco que se formó, un escenario ahí sobre la avenida Pedro Viñó, los Kirchner le levantaron la mano a Simón, y a un costado estaban Salamanco y José Buca, que iban en la boleta del Frente para la Victoria. Simón terminó yendo en la boleta del radicalismo, y Simón terminó ganando su cuarta elección, ¿sí? Su tercera reelección en aquel 2007. En el 2009 sería electo senador provincial y se iría de Bolívar para después no ocupar nunca más un cargo hasta la actualidad. Parece mentira, Simón gobernó 14 años y hace ya, les decía el otro día, 14 años que está fuera de la escena local al menos. Tuvo mandatos y hasta 2013, hace 10 años que dejó de ser senador Simón, y hace
en este año 12 años se van a cumplir del radicalismo fuera del municipio, lo cual es un hecho llamativo en un Bolívar históricamente radical, que, bueno, Julio Ruiz tiene su parecer, dice, siempre ganamos los radicales porque el peronismo estaba proscrito, cuando el peronismo, como sea, el radicalismo hace 12 años que no solo no está en el municipio, sino que no se pone de acuerdo ni siquiera para intentar llegar con una chance cierta. Veremos qué pasa ahora, ¿no? Bueno, lo que vemos hoy. Hay dos candidatos que son claramente del PRO y los radicales todavía están buscando la boleta. Marcelo Salamanco, en la primera nota del Hablemos de Política del día de hoy, precandidato a intendente por Patricia Bullrich. Fuiste parte de la última elección que no tuvo paso. 2007 fue la última vez que no hubo paso, a partir de 2011 se instrumentaron. Por como viene el panorama, ya hay dos precandidatos para jugar en la paso de Juntos por el Cambio, como se llame después con el nuevo nombre, que serían vos y Ariel Alomar, los dos más identificados hoy con el PRO que con la UCR, pero puede terminar en un esquema ahí de, bueno, ¿cómo te ves ahí en ese esquema? Cuando uno ve que tenés un perfil muy parecido al de Reca, y Reca hoy no está jugando, y por ahí ese electorado podría, y más todavía, teniendo en cuenta que mucha gente por ahí en 2007, ese 1% que te faltó, decías vos, no te votó ni tapándose la nariz porque ibas por el PJ o por el Frente para la Victoria y no por otro espacio, ¿no? Sí, mira, Ángel, la verdad que son, digamos, especulaciones políticas y análisis político que la verdad que no me meto mucho, porque no creo que no, por ahí es más para, no sé, para ustedes como periodistas. Lo veo, los escucho y me gusta escucharlo, pero me parece que más le corresponde a ustedes, o por ahí además a un ámbito dentro de la política que no es el del día a día de lo que estamos pensando llevar adelante. Entonces yo ahora cuando voy y hay gente, vecinos que son de distintos espacios políticos, hay muchos jóvenes y bueno, y la verdad que no me lo planteo mucho el tema de espacios políticos, de ganar espacios políticos o eso. El tema de los jóvenes, por ejemplo, ellos ya tienen ya tienen en su haber, digamos, el hecho de tener una absoluta independencia de pensamiento. Que eso me gusta y lo veo bárbaro, y por eso se están incorporando muchos jóvenes, porque uno es como que a veces directa o indirectamente a los jóvenes se les da como normativas, digamos, no sé, por casi que moralizar jóvenes. ¿Viste? Diciéndole esto sí, esto no, esto te puede traer tal problema, esto te puede traer tal otro. Nosotros lo que estamos haciendo es escucharlos, porque la verdad es escucharlos y proyectar un futuro con ellos, porque ¿por qué no hacerlo así? Cuando nosotros yo tengo hijos, me ha pasado con mis hijos, y visiones a veces totalmente diferentes. Y uno cómo va a construir el futuro. Nosotros antes era una cuestión muy tradicional. Yo me acuerdo en cada familia te ibas haciendo grande, bueno, tratar de estudiar o trabajar. Después hacías una pareja, después tratás de conseguir la casa, estabas años trabajando para conseguir la casa. Y hoy los jóvenes viven de una forma totalmente diferente. Todo eso ellos viven más el día a día. Viven con más inclinación por ahí hacia temas tecnológicos, hacia por qué no pensar en un polo informático en serio, que eso los jóvenes me lo han planteado, muchos jóvenes me dicen, ¿por qué en Tandil se puede y en Bolívar no se puede? Por ejemplo. Bueno, todas esas cosas de los jóvenes que es plantear un proyecto con ellos. Eso lo estamos hablando y estamos escuchando, bueno, a jóvenes y a vecinos en general. Esta es una etapa donde estamos intercambiando ideas, incluso le pedimos a la gente que nos aporte ideas y nos están aportando. Algunos hasta por escrito nos hacen. Y nos dicen, nosotros te sugerimos tal cosa, te sugerimos tal otra. Es ese ida y vuelta con la comunidad, es lo que a mí me hace sentir bien, lo disfruto. No es una carga para nada, porque a veces me dicen meterte en la política, no, para nada es una carga, porque yo
disfruto esto, lo disfruto con el equipo que estamos trabajando, es un equipo que tiene mucha vocación de servicio y con ello lo disfrutás, o sea, no es una carga para nada, ni lo veo como algo que la política me está entorpeciendo algo. Por tu profesión tenés pacientes de todas las edades, o sea, te conoce desde aquella mujer que va a un control cada 6 meses a aquella chica que se está desarrollando y que empieza por primera vez, lo cual, incluso consultas previas, lo cual te hace alguien conocido. Después hay que ver cómo se vuelca eso. Pero en cualquier recorrida, el doctor Salamanco, esa chapa es importante, al margen de Piroano y demás, donde te conocen porque fueron a la escuela, porque vivían a la vuelta de tu casa. En Bolívar ya es como una marca registrada y eso en cierta forma creo que te da una ventaja de conocimiento. Después lo que te digo, hay que transformarlo en voto, ¿no? Y no es menor el hecho de que vos ya fuiste candidato a intendente y en aquella candidatura a intendente los que hoy votan por primera vez, que muchos dicen, bueno, pero los que votan por primera vez nacieron en el año que vos fuiste candidato a intendente, aquella vez en 2007. Pero posiblemente a muchos de esos los ayudaste en el parto con la madre, o en el caso de las nenas las has atendido en el consultorio, lo cual tampoco es un dato menor a tener en cuenta. Después, insisto, trasladar eso a votos por ahí es otra cosa. Sí, te pasan cosas lindísimas. A mí me pasa con jóvenes. Hace poco voy a mí me gusta el automovilismo, voy a ver una carrera o rampilleta y justo, no voy a mencionar, pero bueno, una persona que ganó, un chico que gana, cuando termina lo voy a saludar y porque los conozco, y aparece la mamá y me decía, dice, mirá, me atendiste y hoy ganando una carrera, dice, hoy está primero y ganando esta carrera. La verdad fue emotivo, o sea, porque es muy lindo decir, pasa el tiempo y bueno, era un hombre, una persona con una decisión, tenés que tener un coraje y una cuestión para correr, para llevar adelante una carrera donde tenés miles de cuestiones y todo, y uno sabe lo que es esto, y la verdad que te pasan cosas que son lindísimas. Mirá, yo cuando te preguntan, cuando preguntan, bueno, ¿quién es un ídolo para vos? ¿Qué persona de referencia? O que en política, y yo la verdad que en política no tengo un referente político que yo diga, bueno, esta persona es un referente. Sí lo tengo en lo profesional. ¿Y por qué va esto? Lo tengo y es Favaloro, es el doctor René Favaloro. Yo trabajé en el sanatorio de Güemes cuando hice la residencia, la especialidad, y él en ese tiempo trabajaba en el sanatorio. Y él, me acuerdo que teníamos charlas, y él por ahí nos daba charlas como maestro de nuestro. Teníamos charlas que eran re interesantes. Me acuerdo que un día íbamos a hacer una cirugía y él decía, nosotros le dijimos que era una cirugía como menor. Y él nos dice, no, nunca es una cirugía menor, comparada con la de ellos, con las que hacían de cardiovascular, que los quirófanos estaban al lado. Y nos dice, esto nunca es una cirugía menor, para la paciente siempre es importantísimo y es la más importante que ustedes vayan a hacer en la vida. Cosas como esas te quedan grabadas, pues en realidad hay que ponerse, decían, al lado de la paciente. Sabemos que una cirugía cardiovascular es 10 veces más complicada, pero para todo paciente, bueno, ese tipo de ejemplos, todas esas cosas, es como que siempre me tocaron. Entonces, sí, bueno, esos son ídolos que yo aprecio, que de verdad. Y Favaloro siempre decía, el médico, porque él hablaba de la política, él se involucraba mucho en temas políticos. Entonces él decía, ¿por qué nos involucramos los políticos? Dice, pues los políticos tenemos 3 misiones, decía él: curar el cuerpo, intentar curar el cuerpo, intentar curar el alma, y una enorme responsabilidad social. Y dice, eso va inherente a la función del médico. Si una de esas 3 cosas no la tiene el médico, no es un médico completo. Y bueno, todas esas cosas son como enseñanzas que te quedan de por vida. Vos decís esto, y bueno, y vos después por eso cuando transmitís, cuando vos vas con los vecinos, en la comunidad, decís, lo que quiero transformar, o sea, lo que queremos es eso, la realidad de la comunidad. Después todo lo demás
qué sé yo, hay cuestiones políticas que es como que van quedando de lado cuando vos te concentrás en eso, y yo me voy a concentrar en lo comunitario, en los vecinos, en las instituciones durante todo este tiempo, y ojalá nos vaya bien y lo podamos demostrar siendo gobierno en Bolívar. Una de las últimas veces que hablábamos ya con otro espacio, pero de la posibilidad de tener un local. Bueno, eso ya se habló con García de Luca, está avanzado, hay que empezar a mostrarse de cara al cierre de lista, que estamos a 20 días. Sí, es posible que tengamos un espacio, un local donde reunirnos, no tipo centro político, porque por lo mismo que te digo antes, que la orientación es diferente, por eso no me ha obsesionado el tema de tener un local y eso. Y es más, la gente nos dice, nosotros no queremos entrar a un lugar político, de un espacio político de otro. Entonces queremos tener esa comodidad. Pero sí, seguramente algún lugar donde por ahí reunirnos, por lo menos el grupo más cercano, lo vamos a tener. Y bueno, en este tiempo estamos escuchando a vecinos y escuchando y vamos a también escuchar opiniones de las instituciones. En instituciones de Bolívar yo creo que es fundamental también. Eso, con el correr del tiempo, creo que en cierta forma por ahí a veces se ha ido desdibujando la importancia de las instituciones. Para mí es fundamental. Yo creo que uno tiene que trabajar mano a mano y sobre todo en que cada institución progrese y que tenga sus líderes fuertes y líderes que se puedan destacar en la comunidad. O sea, yo no creo que eso favorece a todos, porque si no, el copamiento de instituciones desde el ámbito gubernamental hace que a veces sea todo sea el mismo color, la misma visión, y entonces cuando surgen líderes nuevos desde espacios institucionales, es bárbaro. Yo he estado leyendo pero mucho sobre ciudades que tienen incluso escuelas de formación de líderes a nivel municipal, escuelas de formación de líderes comunitarios, líderes gubernamentales, empresariales, de todo tipo, y es una idea llevar adelante ese emprendimiento. Ojalá en 4 años, en el 2027, cuando termine el próximo mandato, haya muchos líderes jóvenes, muchos líderes comunitarios que digamos, bueno, este liderazgo es tan fuerte que todos los que hemos estado antes merecemos dar un paso al costado para que surja este liderazgo y lo lleve adelante. Líderes de verdad, o sea, líderes de política con mayúscula, o sea, que se formen en las instituciones, que se destaquen y que sean incluso, ¿por qué no?, confrontativos también. Porque eso no nos tiene que molestar nunca, o sea, que confronten ideas con nosotros, estamos acostumbrados y no que la idea nuestra siempre sea, y eso tiene que surgir. Por eso el tema de las instituciones para mí también es fundamental. La formación de líderes tiene que existir en Bolívar y eso nos va a llevar a sacar de este estancamiento que ve uno permanentemente. Cuando hablamos con la gente nos dicen el estancamiento, la desidia, no tenemos esperanza de que esto cambie, porque mucha gente te dice, no, esto no va a cambiar, Marcelo, ¿por qué intentás esto si esto no va a cambiar? Esto pasa esto y pasó esto y es imposible. No es posible. ¿Cómo no vamos a poder ordenar una ciudad, un partido? Sí se puede, por ahí a nivel nacional, a nivel provincial, yo entiendo que es más difícil, o por ahí uno da 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. Pero a nivel de un partido como el nuestro, donde tenemos potencialidad de todo tipo, sí se puede ordenar y poner en funcionamiento. Y ojalá en el 2028, cuando cumplamos los 150 años, haya un nuevo dirigente joven y que encuentre a Bolívar ordenado y funcionando en todos los aspectos. A lo largo de tu carrera política, que empezó allá por 2006, has estado rodeado de muchas personas. ¿Has hablado con ellos? Digo, porque en algún momento un gesto que creo que
en la política local no se recuerda mucho, salvo el de Salonia, colega tuyo, pero cuando hizo el rompimiento con Sinope, lo de Nicio González en aquella sesión en Pirojano nada menos, Dionisio, Lorena Carona, hay gente que te ha acompañado durante mucho tiempo y por ahí hoy tiene el mismo afecto por vos, pero por ahí hoy estás en un espacio distinto. ¿Has hablado con ellos? ¿Lo has hablado? Mirta Linares incluso. Mira, he recibido mensajes de apoyo de gente que me aprecia y en lo personal. Por supuesto, por ahí mencionándome las diferencias en cuanto a aspectos políticos, que bueno, que ya te lo he comentado, por ahí yo lo veo diferente y lo aprendí a ver diferente. Esa gente por ahí tiene el afecto, sí, desde lo humano, que yo lo valoro muchísimo y me lo ha transmitido. Entonces eso sí es lindo para mí. Y manifestarme las diferencias en cuanto a lo político, y bueno, yo también lo entiendo, o sea, entiendo porque el planteamiento que hago es un planteamiento después de 20 años donde yo pienso la política de una óptica diferente y que por ahí se aparta un poco de esa lógica política tradicional. Entonces, ya te digo, no lo veo ni bien ni mal de quien lo hace, pero bueno, lo que sí valoro es el afecto, lo personal, que es importante y que sí lo he tenido. Han pasado 16, 17 años, pero 16 años se van a cumplir por estos días de aquel acto en el Domenio, donde creo que empieza un poco tu distanciamiento. Nunca fuiste kirchnerista y eso quedó recontra claro, digamos, más allá de que aparezcas en una boleta. El que no vivió esa historia no lo va a entender, o por ahí no lo va a entender, dice cómo acompañó con la boleta, pero digo, 16 años de aquel desplante que te hacen los Kirchner en pleno palco, cuando le levantan la mano a Simona a menos de un mes de la campaña, y vos eras el que iba precisamente en la boleta, y a partir del fin de esa elección o de esa campaña empezás y a diferenciarte fuertemente. Respetaste el tiempo ese de la campaña, pero después te diferenciaste fuertemente y posiblemente hoy tengas el kirchnerismo otra vez enfrente, ¿no? Pero esta vez enfrente en serio. Sí, mira, la verdad te digo, en ese momento lo viví con mucha bronca, digamos, porque bueno, estaba en la plena campaña y todo, y en ese momento, cuando te digo por qué cambié la visión de la política, porque yo, sinceramente, y siendo más profundo, en ese momento yo pensé que los políticos como que sabían mucho. ¿Viste? Yo decía, los políticos saben mucho esto, y por algo llegan acá y están acá, y los políticos son, ojo, esto, y por ahí escuchabas algún dato, alguna cosa, y decía, che, estos saben, la tienen atada, digamos, como para ser más claro. Estos la tienen atada, porque estos son políticos ¿no? Estos saben. Entonces yo a eso, que yo tenía mi entusiasmo, ¿viste? Mis ganas de participar, de pensar en temas comunitarios. Me pasaba haciendo los proyectos en cada área, en deporte, y jorobaba a todos, y a cada uno en deporte, en educación, en seguridad, y tenía las carpetas con todos los proyectos, con todas las cosas, en salud, en todo tenía. Pero ya te digo, pensaba eso, y eso no, la verdad que no era así, porque del 2001 hasta ahora ha sido un desastre, o sea, lo que ha hecho la política. No ha estado bien, ha sido desastroso, o sea, ha sido un paso nefasto, o sea, la verdad que, qué sé yo, en otro aspecto sería mala praxis, porque si no, no estaríamos como estamos ahora, con un 50% de pobreza, un 120, 130% de inflación. Entonces, creo que son más de 20 años, o sea, es muchísimo tiempo que ha pasado, y donde eso me llevó a cambiar la visión de la política. Creo que eso es lo profundo del cambio, y que creo que la gente lo está entendiendo, más allá de una grieta K o anti-K, porque hace poco me decían, bueno, ahora termina este gobierno, por ejemplo, al día siguiente se solucionarán los problemas, y seguramente no.
Entonces, ¿a qué recurro yo? A lo que nosotros podemos, que es nuestra comunidad, que son los vecinos de acá, los problemas de acá. Yo si me decís, bueno, ayer mismo alguien mencionaba para pasar la ruta, la 226, cuando venís de Calfucurá y tenés que pasar la ruta. Bueno, ese es un problema real. Un puente peatonal. Claro, ¿por qué no un transporte público? Un transporte público, que hay una ordenanza aprobada. ¿Por qué no un transporte público? Estacionamiento. Nosotros tenemos transporte público, mejoraría mucho. Hay veces que caemos, por eso cuando te digo, a veces que caemos con alguien que decimos, mirá, tiene una motito y en la moto iba con 3 nenes. Qué inconsciente que iba con 3 nenes. Y yo hace poco me pasó con una persona y me dice, no, ¿cómo me traslado? ¿Cómo vengo? Esto me ayudaría a algo que me traslade. Desde lo económico tendría que hacer 3 viajes. Entonces hay que ponerse en el lugar de la gente. ¿Por qué no hacerlo concreto y realidad? Hacerlo un transporte público de norte a sur, de este a oeste, que sea permanente. La comunicación entre los pueblos. Yo vivía en un pueblo y entonces en el pueblo, te digo, hasta había mucha gente que iba a la estación a ver quién venía de Bolívar o de Urdampilleta. Y gente que iba y venía permanentemente porque teníamos familia. La mitad de mi familia era en Urdampilleta. Entonces teníamos el tren que iba y venía permanentemente. Mi madre, cuando fui a nacer yo, se fue de Pirobano en el tren a Urdampilleta porque estaba la madre y quería que naciera donde estaba la madre, nací en el Juan Amíguez de Urdampilleta. Era tanto la comunicación y hoy lo hemos perdido eso. Yo no acudo a una cosa nostálgica porque no me gusta, o sea, me gusta siempre pensar para adelante. Pero esa posibilidad de comunicación entre los pueblos se perdió. Y es más, se perdió también la cantidad de micros que ingresan, de transporte, de posibilidad de transporte a otras ciudades más grandes. Bueno, por todo eso hay que luchar, hay que gestionar, hay que trabajar y pensando en lo que la gente todos los días nos dice. Por eso es tan importante este tiempo que nos estamos tomando de escuchar a vecinos y a instituciones. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.
Lo veíamos a Salamanco y ahora seguimos dentro de lo que tiene que ver con Juntos, insisto, con aquellos que todavía intentan, aspiran a ser precandidatos, pero todavía no tienen garantizada la lista. En este caso, Juan Carlos Morán, que lo hemos dicho un montón de veces, no se va a cansar hasta el último momento, hasta tratar de conseguir la boleta. Tendría algún acercamiento ya con gente de Patricia Bullrich para conseguir. Habla con Patricia Bullrich, no es que hablan todos los días, pero tiene un conocimiento. Patricia Bullrich sabe quién es Morán, por lo tanto tendría ahí una fuerte chance de conseguir la boleta por ese lado por el cual también está Marcelo Salamanco. O sea que ya Bullrich, si le dan la boleta a Juan Carlos Morán, tendría 2 precandidatos en Bolívar. Después veremos cómo se suman, quién termina ganando esa Paso. Bueno, Paso en la que también participa Lomar, aunque esté del lado de Larreta, pero está dentro de Juntos. Todo un lío. Yo insisto que para la gente común es todo un lío, sobre todo porque ahora le dicen yo soy de Juntos por el Cambio y yo soy del Frente de Todos, y en unos días cambian las denominaciones y van a ser otras denominaciones. Por lo tanto, el que era del Frente de Todos va a ser del Frente no sé cuánto, y el que era de Juntos por el Cambio va a ser de Juntos por no sé cuánto. Pero bueno, así las cosas. Morán, hablamos de él, hizo la presentación del plan de vivienda que tiene para los 4 años si le tocara ser intendente. Eligió el Club Casariego, una buena cantidad de gente para escucharlo a él, a Luciano Carballo, al ex intendente Alfredo Carretero, en una nueva apuesta. Recordemos, había estado haciendo un vivo de Instagram, Facebook, y ahí estuvimos también en la Biblioteca Rivadavia con la presentación de aquellas 40 personas, lo cual no deja de ser algo para reconocerle. O sea, exponer a 40 personas cuando ya venís de una derrota incluso en la elección anterior. O sea, hay cosas que son un gran mérito de Juan Carlos Morán. Ahora llevó al Club Casariego, si bien van los de siempre, acompañan los de siempre porque hay un séquito que lo acompaña, pero había gente que tiene que ver con el club, y con el club no, con el barrio Casariego, seguramente alguno de Melitona, y también gente de otro lado que ha ido a ver la propuesta que habla de, bueno, realizar viviendas del municipio y que se paguen mensualmente una cuota accesible que, por lo que se alcanza, bueno, ya lo van a escuchar, sería aún inferior a lo que cuesta un alquiler hoy, lo cual es bueno. Después habrá que ver cómo se instrumenta. Son todos temas de campaña que después, si el candidato llega, no se sabe si lo va a terminar realizando, y tampoco hemos visto muchas veces de que el que gana, si no ganara en este caso Morán, agarre ese proyecto, lo tome como propio y lo lleve adelante. Lamentablemente esa cosa no pasa. Pero interesante la convocatoria y la exposición de Morán en Casariego sobre el tema viviendas. Lindo encontrarnos acá en el club. Gracias a todos los que se han venido hasta este salón. Muy emotivo. Yo recuerdo que iba a la escuela primaria y en la apertura democrática, en ese momento con Raúl Alfonsín en una punta de la boleta y en la otra punta de la boleta Alfredo Carretero como candidato a intendente, íbamos con mis viejos que están por ahí a los distintos actos. Creo que este salón fue un compromiso de campaña, ¿no es cierto?, y que se terminó de hacer, pero hoy, como hace 40 años, queríamos estar juntos con Alfredo, que además Alfredo, como ustedes saben, es ingeniero y por lo tanto nos está dando una mano, asesorando, aconsejándonos en todo lo que tiene que ver con los planes de viviendas y también en lo que tiene que ver con lo hídrico y con el tema vial. Especialidades que él ha trabajado durante muchos años y que a nosotros nos enorgullece y nos da también una seguridad de cómo podemos ir resolviendo los problemas. Primero le voy a pedir disculpas porque estoy en esos días en donde uno está muy resfriado y muy mocoso, así que espero estar medio lejos por si estornudo, y acá tengo pañuelitos que iré parando de acuerdo a la necesidad. Les quiero agradecer mucho la presencia de cada uno de ustedes. Sé que nosotros, les digo en 2 minutos por ahí, para que ustedes sepan, hay una elección primaria en agosto y hay una elección en octubre. Nosotros estamos trabajando sobre todo
con equipos y propuestas que van a cada uno de los temas. Hay alrededor de 12 equipos trabajando en los distintos temas para solucionar los problemas del partido de Bolívar. Hoy nos vamos a referir principalmente a un tema que es viviendas, pero lógicamente que la semana pasada presentamos el plan vial, hace 15 o 20 días presentamos el programa de tránsito, el sábado precisamente tenemos una reunión y ya le vamos a poner fecha al programa de salud preventiva y de todas las salas que hay que mejorar la calidad, darle especialidades, mejorar la guardia pediátrica. Soñamos hasta con la posibilidad de que se agrande el sistema de salud de Bolívar y que en algún momento podamos ayudar a que llegue una clínica, ¿no?, como hubo hace tantos años en el partido de Bolívar. Y lógico que también está dentro de eso una línea de trabajo sobre emprendimientos, emprendedurismo, sobre microemprendimientos jóvenes, sobre el trabajo, sobre la limpieza en la ciudad, pensando en cómo podemos volver a ser una ciudad en donde cuando venían nuestros familiares de otro lado nos decían qué linda que está Bolívar, qué linda las palmeras, qué limpio que está, y hoy lamentablemente cuando viene alguien de afuera nos dice lo contrario. Así que queremos hablar de las cosas que vamos a hacer sin criticar. Creo que las cosas que están mal todos ustedes las saben, entonces queremos pensar en las cosas que vamos a hacer y vamos a hablar de propuestas. Yendo a las propuestas concretamente, les quiero contar que el tema viviendas para nosotros es central. Nosotros queremos formar un área de viviendas fuerte, que resuelva problemas, que después de 4 años de gestión municipal, realmente, si hay que tener un recuerdo sobre la gestión que estuvimos, la gestión de Juan Carlos Morán, se recuerde como la gestión que hizo muchas viviendas. ¿Las hizo el municipio? No. Las hizo cada persona, cada familia con el esfuerzo que le pone todos los días en su trabajo y quizás ahorrar para pagar un alquiler y sabiendo que nunca termina de llegar a la casa propia. Yo sé que en todas las familias tenemos, si no es el abuelo, si no es el papá que ya tiene, gracias a Dios, la casa propia, seguramente tenemos un nieto, un hijo, que todavía está con un alquiler carísimo y que dice, y que todos están dispuestos casi a ayudarlos para que solucione el problema. Es tan lindo para una familia poder plantar una planta y que sea en tu casa, poder planear una ampliación y que sea tu casa. Y es a veces un poco doloroso cuando uno hace cuentas y empieza a sumar la cantidad de plata que se le fue en alquileres en el año. Y más allá de la renta que tengan los propietarios y que es justa, los alquileres en Bolívar están medios caros, sobre todo últimamente, y los sueldos han perdido poder adquisitivo, han perdido poder de solucionar cosas, y entonces cada vez se hace más difícil. Hemos visto, y quiero ya entrar en la propuesta porque la idea es, después le voy a pasar a Alfredo, y la idea es que después vayan hablando todos los que quieran, contando su problema, planteando qué es lo que piensan, cuál es su sueño de la casa propia, cuál es su terreno si lo tienen, si no tienen terreno, si por ahí quieren construirse en el fondo de la casa de los padres, si está la posibilidad de, en un banco de tierra, desarrollar distintos planes de viviendas en Bolívar. Y particularmente quiero ir mencionándole también a quienes están en el frente. Hemos armado un equipo que se puede ampliar y que también hay más gente, en donde nos acompañan lógicamente un asesor de primera como es Alfredo, pero también está Luciano Carballo, que es el presidente del bloque de concejales y es arquitecto, poniendo la mirada general de cómo hacer esos programas de vivienda. Guadalupe González, al igual que Belén, están en la especialidad de martilleros públicos, por lo tanto nos asesoran desde ese costado y es muy bueno también porque nos permite comparaciones. Diego Verdesegar es maestro mayor de obras y está permanentemente en obras. Y Nico representa también a otros compañeros albañiles, constructores, que también los hay, que van ideando los costos y cómo se puede llegar al sueño de la casa propia. Nosotros
creemos que entregar una vivienda es la política más linda que nosotros podemos hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer compartiendo los esfuerzos. Desde el municipio se tiene que generar confianza, buena administración, pero finalmente hoy les vamos a hablar de casas que se pagan, que las van a pagar ustedes, con todo lo bueno que tienen, con los ahorros, con la cuota esa que por ahí hacen un gran esfuerzo y pagan el alquiler mes a mes. Miren, esto ya existió y existe. En Trenquelauquen se hacen de esta forma las viviendas, en Arroyito, en Oncativo, en distintos lugares. Antes de ayer, el lunes estaba con el intendente de Oncativo y me decía, de Córdoba, y me decía, es un pueblo parecido al nuestro, un poco más chico, 20.000 habitantes, y me dice, Juan, en 12 años vamos a terminar de entregar 620 viviendas, o sea, fíjense, 50 y pico viviendas por año, 50 y pico viviendas por año. En Arroyito en 8 años el intendente planificó 400 y entregó 392. O sea que realmente se puede hacer. Nosotros ahí vemos que es como que hay una franja muy grande en la cual está por un lado el que para acceder a un Procrear tenés que tener 250, 300.000 pesos registrado en blanco. Entonces, muchísimas familias no lo tienen porque por ahí tenés un sueldo en negro, otro en blanco en la casa, o sos albañil de la construcción, o sos cuentapropista y tenés un monotributo social, y entonces vos no podés justificar ese ingreso para que te den el crédito Procrear y hacerte tu casa. Y después también está otras viviendas, como fue el barrio Los Orzales Nuevo y algún otro que se hizo en los últimos años, que llega de nación a una cuota simbólica, cuotas que a veces son de 600 pesos, 800 pesos. Y la verdad es que ese tipo de viviendas no es sustentable en el tiempo, porque claramente es una vivienda que va casi como regalada. Por eso se habla del acomodo, o decir, pudiste entrar en eso, tuviste gran suerte, o qué pasó. Y lo que quiero decir es que el plan que nosotros le queremos plantear es un plan en donde todos pueden entrar y que cuanto más quieran entrar mejor. Total, la condición van a ser 3 cosas. Por un lado, estar en esa franja grande de los que están dispuestos a pagar una cuota similar al alquiler durante 10 años para que su casa sea propia. Y segundo, no interesa que tenga sueldo en blanco o sueldo en negro, es lo más importante. Y ustedes dicen, ¿y como municipio cómo te garantizás que puedas hacer un plan de viviendas o el sistema de viviendas por autoconstrucción si no tenés un sueldo que respalde? Bueno, muy sencillo. Cuando uno entra a la casa, tiene que poner alguna garantía propietaria, porque siempre tiene la mamá, el papá, el abuelo, un tío, que aunque no tenga un sueldo en blanco, le va a poder servir de garantía. Y obviamente que el municipio tiene que tener una garantía que siga pagando la cuota, porque si no, no funciona el plan. Así que tenemos por un lado la necesidad de esa franja, la cuestión de no interesa si está en blanco o en negro la persona en su ingreso, y el tercer punto, y más importante de todo, es tener la cuota al día. El sistema es un sistema que por un lado se entrega el programa de viviendas, se van construyendo. La idea es que explico y después vamos a pasar al de autoconstrucción que lo va a explicar Alfredo. En este sistema la idea es que ganamos el 10 de diciembre, el 11 de diciembre mandamos una serie de ordenanzas a aprobar al Consejo. Una va a crear el Fondo Municipal de la Vivienda y lo vamos a fondear con presupuesto municipal para que la primera parte pueda mover con plata del municipio que después recupere en un círculo virtuoso. Hacia febrero o marzo tenemos que empezar ya a generar la confianza, que la gente pueda ir anotándose y poder hacer la entrega el año que viene, para la primavera del año que viene, la primera entrega. Esas entregas, la idea es hacerlas en salones como estos, en donde la mitad sean por sorteo, con un escribano, con todos los que tienen la cuota al día.
y los otros por licitación. Mitad por sorteo y mitad por licitación. Hay que imaginarse como el sistema de los autos. La licitación permite también de que por ahí viene alguien y dice: yo vendí el auto y me quiero meter rápido y pago más, entonces eso le da más liquidez y más circuito. Todo esto va a estar con una administración, con Alfredo lo hemos hablado, con una oficina de atención al público muy importante, y obviamente esa administración absolutamente transparente y que todo el mundo vea las cuotas que se cobraron, en qué se invirtió ese mes, sobre todo para generar la confianza de cómo se va invirtiendo. Es cierto que con inflación se puede planificar menos, y por eso también les soy absolutamente sincero, no quiero hablar solo de lo local. Estoy convencido que si a nivel nacional hay un cambio y hay una estabilidad de la economía y bajamos la inflación, todo se va a poder planificar mejor. Por las dudas y porque no podemos poner cuotas fijas, ese sistema de las viviendas propias lo pensamos como un plan de familia tipo, de viviendas de 50 metros aproximadamente. Los detalles los dejo para las preguntas. Otro plan de alrededor de 30 metros para jubilados, o plan joven para el joven que quiere independizarse, o para la mamá soltera, con 2 sistemas de cuotas. Aproximadamente son cuotas de 15 bolsas de cemento promedio la casa de 30 metros para ampliar en un terreno de 10 por 20, y son cuotas de 25 bolsas de cemento en plata, obviamente, la bolsa de cemento llevada a plata. La bolsa de cemento vale 2.600 pesos aproximadamente. Estamos hablando de cuotas de 39.000 pesos o 60.000 pesos en la casa tipo más grande. Esas son las cuotas aproximadamente de tu casa propia. ¿Cómo hacemos? Porque lo importante es cómo entramos sabiendo que por ahí estás pagando un alquiler y después tenés que recibir la casa. Entonces, el sistema funciona así: se paga la mitad cuando estás afuera, y cuando entras empezás a pagar más, porque cuando entras sabemos que dejaste de pagar alquiler y ya lo pagás por tu casa. Entonces, les doy un ejemplo. El sistema dice: si vas a un plan de 30 metros, pagás al principio 10 bolsas de cemento, pagás 26.000 pesos por mes, y en el momento que entras pagás 18 bolsas de cemento, es decir, que pagás quizás 45 o 50.000 pesos por mes, pero ya estás adentro. Ese es el sistema para que uno pueda también llevarlo adelante. Todo es con esfuerzo. Yo sé que todos los que hemos alquilado, yo alquilé hasta los 40 años, y después que terminé la diputación nos pudimos comprar una casita, luego reformarla en el 2014 y hacernos una casa más linda. Pero cuando uno tiene que pagar el alquiler, prioriza pagar el alquiler. Cuando uno tiene que pagar el alquiler, a veces le llega el aviso de corte de luz. Cuando uno tiene que pagar el alquiler, a veces llaman de Cablevisión diciendo que te lo reducen por falta de pago. Nosotros sabemos cómo es la cosa. Y porque nos hemos criado en la necesidad y nos hemos criado como un vecino más, comprendemos cómo son las cosas y queremos buscar soluciones. Y buscar soluciones sobre lo que ustedes pueden hacer. La casa no se las va a regalar nadie. La casa la van a hacer ustedes, se la van a pagar ustedes, porque cada uno de ustedes puede construirse el sueño de la casa propia. Solo necesita un intendente, un municipio y un equipo de gente que administre bien ese sueño, que pueda a ustedes permitirles llegar con ese ahorro mes a mes. Esto lo hacemos con la confianza. Por eso, hoy con Alfredo vinimos fundamentalmente a sembrar confianza. Y la confianza es en este plan, con lo que doy en la introducción por cerrado, y ahora paso a la otra parte, que es la autoconstrucción. El otro sistema es para el que ya tiene el terreno o para el que está en el fondo de la casa por construir, y es un sistema de autoconstrucción que Alfredo lo llevó adelante por primera vez en el año 83 en Urdapilleta, en Pirovano y en Bolívar, y que uno de vez en cuando va encontrando gente
que dice: yo me construí en la década del 80 la casa por este sistema. No sé si, inclusive sé que habían invitado a algunos, no sé si habrá alguno de los vecinos que por ahí construyeron en ese momento por autoconstrucción. Si vinieron por ahí, después le pedimos que levanten la mano. Le voy a agradecer mucho nuevamente, le paso la palabra a Alfredo para que nos cuente cómo sería ya ese plan cuando tenés terreno y con tu familia estás dispuesto a poner la mano de obra y solo necesitas los materiales para construir. Él se los va a explicar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por el recibimiento que a uno lo emociona después de tantos años. Yo fui allá en el 1973 director de Obras Públicas del doctor Rabasi, intendente radical, y conocí a Barrio Casariego, donde había más o menos 4 o 5 viviendas o fábricas de mosaico, estaban Chillón y algunos más. Miren lo que se ha transformado Casariego, y me acuerdo bien que este salón, que fue la Comisión de Fomento, la pudimos terminar de construir con el apoyo del municipio y con un compromiso que nosotros teníamos con la gente. Juan Carlos, a pesar de estar resfriado, me dejó muy poco para decir, porque dijo todo. Pero quiero explicarle por qué yo estoy en este espacio político que está dirigido para ser intendente municipal por Juan Carlos Morán. Hace un año, mientras hablamos del homenaje, y en un homenaje a Juan Carlos Belomo, homenaje que el pueblo de Bolívar aún se lo debe, Daniel Salazar, que era el presidente del comité, recibió una propuesta nuestra de que Bolívar, desde el punto de vista hídrico, estaba mucho peor que en 1985. Entonces comenzamos a trabajar, Juan Carlos se interesó, fuimos a ver parte de las obras que se habían hecho últimamente y las aguas que venían hacia Bolívar. Y ahí nos volvimos a encontrar porque Juan Carlos, cuando yo era candidato, tenía 12 años. Él se subía a los banquitos en todos los actos y yo siempre digo que aplaudía todo lo que yo dijera, aunque dijera cosas que no son buenas. Y nos volvimos, la vida nos separó, yo fui director, intendente, él se fue diputado nacional, todos que conocen su trayectoria política. Nos volvimos a encontrar y comenzamos a plantear la necesidad de construir un proyecto político superador. Yo soy enemigo de las grietas y de hablar mal de la gente, de lo que están, de lo que no están, del partido o no del partido. Considero que a la gente hay que ofrecerle un proyecto superador y mejor. Todos saben cómo está Bolívar, no precisamos que nosotros venimos a explicarlo. Todos saben que tenemos que comenzar a gobernar el 12 de diciembre, pero con un proyecto. No podemos esperar más, no podemos decir que las máquinas están rotas. Tenemos que decir que las máquinas están rotas, pero tenemos que decir que las vamos a arreglar y vamos a trabajar. Los ciudadanos en democracia tenemos el derecho de votar cada 2 años. Es un derecho realmente valioso. Pero también, poco a poco, y en cada uno de nosotros, tiene que existir la obligación de saber elegir y elegir bien. Es fundamental elegir bien. No se vota solamente con el corazón, se vota también con 2 condiciones que para mí tiene que tener un candidato a intendente: ser honesto y tener experiencia para gobernar un municipio difícil como de Bolívar. Y yo les puedo asegurar que Juan Carlos es honesto y Juan Carlos se ha preparado y venimos preparándonos más desde hace un año para gobernar la municipalidad de Bolívar y hacerlo muy bien. Por ese motivo estoy a su lado. Yo voy a colaborar con él en 3 partes fundamentales, por lo menos para mí.
volver a integrar la Comisión Vial Municipal del año 83, volver a armar una comisión hídrica, que hizo un trabajo realmente fundamental y que nos permitió, cuando tuvimos un problema de la gravedad en 1985, resolver el problema de la defensa de los cascos urbanos y también hablar un poco de la vivienda. Nosotros sabemos que la necesidad en este momento más importante para la población es la vivienda, especialmente los grupos jóvenes que no tienen otro recurso que poder hacerlo. Empezamos en 1984 con un plan de viviendas por autoconstrucción. Eran 60 viviendas, construimos 62 en todo caso. Construimos prácticamente todas y cuando en el 85 íbamos a comenzar con un nuevo plan, vino la inundación, todos saben lo que pasó y nos tuvimos que abocar a la tarea durante 2 años de defender los campos urbanos del partido de Bolivia. Pero el plan de autoconstrucción funciona y no tiene techo. Funciona y no tiene techo. Porque es una mancomunión entre la gente, entre el ciudadano y los hombres que gobiernan. En este caso el intendente y sus equipos técnicos. Los ciudadanos necesitan que los equipos técnicos y el intendente los apoye con lo que en este caso son los materiales. Y el intendente necesita que los ciudadanos lo apoyen, porque no se puede llevar ningún plan exitoso si no tenemos el común acuerdo de los ciudadanos y las autoridades municipales. Para que esto ocurra, los ciudadanos tienen que tener fe en la propuesta. Es fundamental que crean en la propuesta. Si los ciudadanos no creen en las autoridades y no creen en la propuesta, ningún plan funciona. Porque no funciona lo básico que es la relación entre el ciudadano y la intendencia. No sé si soy claro en esto. Entonces nosotros tenemos que venir a tirar un manto de credibilidad. Eso es importante. Lo que se promete hay que cumplirlo. Y lo que estamos un poco más viejos tenemos que exigir eso que se promete esta noche acá o mañana en otro lado, se cumpla. Es un poco lo que yo vengo a ayudar a Juan Carlos para que esto ocurra. ¿Cómo funciona un plan de autoconducción? En general, funciona cuando los jóvenes o mayores tienen un terreno, van a ver a la comisión, se anotan, conversan, dialogan, encuentran caminos y el municipio les da los materiales para construir la obra que se elige. Puede ser de 30 metros, de 50 metros, de 70 metros. Para eso están los técnicos que lo van a acompañar a Juan Carlos para que les expliquen y entre todos resuelvan cada uno un problema en particular. Esos materiales se van entregando por etapa. Por ejemplo, vamos a empezar con una construcción. La Intendencia General acomoda el terreno con la motoniveladora para que esté parejo, para que esté bien. Después se entregan los materiales para la construcción de los cimientos, ¿no? Bien organizado, lo llevan los camiones municipales, tanta bolsa de cemento, la piedra, el hierro y lo que se necesite. Eso tiene que estar bien organizado y el camión hay que descargarlo en cada uno de los lugares donde se está haciendo una edificación. Después de eso vienen los materiales, en general la segunda etapa, los cimientos a los dinteles, ¿no? Donde se entrega especialmente los bloques. La tercera ya es el techo, y ya cuando se techa una vivienda, a ustedes le habrá pasado lo que ya la tienen, el cariño por esa vivienda y la participación de la familia hace que eso que les costó les guste mucho más, amen lo que están haciendo, participen mucho más y crean en lo que están haciendo. Este proceso no tiene techo y yo le voy a decir por qué. Porque antes, cuando nosotros comenzamos, lo hacíamos en forma más individual. Hoy ha cambiado los tiempos. Yo, a pesar de pasar tantos años, soy un joven viejo, o un viejo joven, como ustedes lo quieran llamar. Y hoy podemos tener una participación distinta de los ciudadanos. Hoy se pueden juntar en un barrio 4 o 5 jóvenes
o que no pertenezcan al mismo barrio, en distintos lugares de la ciudad, ponerse de acuerdo ellos, ayudarse mutuamente. Por ejemplo, un sábado abren los cimientos de una casa, lo llenan, el municipio tiene que llevar los materiales, otro sábado lo hacen en otro lugar. Pueden participar también los albañiles, pueden participar también los plomeros, los carpinteros. En muchos casos, un albañil dice, bueno, yo te levanto las paredes y vos me ayudás a hacer los cimientos. Planteado así la cuestión, el proceso no tiene techo, porque se pueden hacer muchísimas cosas. Hoy yo veo que no es tan individualista la sociedad, y especialmente los jóvenes, sino que es más fácil hoy juntar, es más fácil juntar 4 o 5 jóvenes que se ayuden entre ellos para poder levantar la casa con los demás. El municipio tiene que entregar los materiales en forma y en tiempo. Cuando los jóvenes dicen, bueno, el sábado vamos a construir los cimientos de estas 2 casas o 3 casas, el viernes el municipio con sus camiones tiene que llevar los materiales al lugar para que ellos el sábado, cuando comienzan a trabajar uno u un grupo de jóvenes, los materiales los tengan y se pueden hacer eficientes en el trabajo. Ese es el proceso de autoconstrucción, que se puede mejorar, que incluye, como habíamos hablado, los albañiles, los plomeros, incluye un montón de parte de la sociedad. En la mayor cantidad de posible, uno tiene que lograr que todos los profesionales de la construcción, como pueden ser los plomeros, los carpinteros, o electricistas, o demás, sean partícipes del proceso y partícipes de Bolívar. O sea, que todo ese dinero que se recoge quede en Bolívar y vaya multiplicando el proyecto y el proceso. Así más o menos es lo que nosotros pensamos hacer, es la idea que se piensa ejecutar, y yo les puedo asegurar, y ahora sí les voy a contar una anécdota. Transcurríamos por marzo del 84, a 3 meses de gobierno. Yo reúno a todos mis colaboradores en el municipio, y en un día eso que me levanté con otra onda, le digo, vamos a construir vivienda por autoconstrucción. Entonces el director de Bienestar Social, que estaba al lado de mí, me dice, ¿qué recursos tenemos? Ninguno. No tenemos recursos. El recurso es la gente que crea en nosotros y que podamos trabajar en conjunto para hacerlo. Bueno, un poco se reían todos porque no había ningún recurso. Sí, hay un recurso que es los materiales que el municipio pone, pero el recurso más importante es el humano. El recurso más importante es el pueblo. El recurso más importante es la sociedad. Y yo tuve la enorme suerte durante los tiempos que tuve en Bolívar, que la gente siempre me ayudó. Eso es una suerte y un saldo acreedor que llevó a mi función, porque siempre estuvieron apoyándome en los momentos difíciles, en los momentos buenos, y con ese apoyo yo pienso que, creyendo que estamos haciendo todo lo posible para llevar las cosas adelante, pudimos concretar las obras por autoconstrucción. No sé si más o menos quedó explicado el tema. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Sí. Se supone que lo que es el municipio, tanto con la bloquera, ustedes pueden hacer cualquier cosa. Pueden hacer bloques, pueden hacer tubo de alcantarilla. Inclusive yo tenía un proyecto de hacer columnas de alumbrado, que son carísimas, para poder hacer extensión de electrificación rural. Hablé de bloques, hablé de hacer funcionar la planta de hormigón a pleno para poder realizar estas cosas, donde damos trabajo a una cuadrilla municipal que haga esto. Inclusive se pueden hacer pavimentos. Yo inclusive armamos una planta de hormigón en Villeta que ahora no está funcionando porque se puede poner, y llevamos e hicimos algunas cuadras de pavimento en Pirovano con acelerador de fragüe, retardador de fragüe, perdón, y pudimos hacer hormigón en Pirovano desde la planta de Villeta. O sea, es inmenso lo que se puede hacer. Para eso se necesita ganas de trabajar, decencia y participación de los ciudadanos. Es fundamental.
Pasó Morán, antes había pasado Salamanco, tenemos la foto para mostrarle del Día del Periodista con la gente de la municipalidad. Bueno, ahí hay varios de los colegas, no todos lógicamente, yo creo que estaban invitados todos, bueno, no terminaron, ahí hay algunos de los que alcanzaron a ir al Comité Radical, otros no, bueno, hay gente representativa de todos los medios, lo que le decía antes, no necesariamente periodistas. Nos vamos, la próxima semana esperamos tener más novedades todavía, seguramente que haya algún movimiento que acerque, entiendo, hacia adelante o hacia atrás a Juan Carlos Morán, a Nicolás Morán y a César Pacho hacia la lista o no la lista, porque estamos a 12, el 24, o sea, estamos a 12 días hoy, 11 si contamos a partir de mañana, es muy poco tiempo y ya es tiempo de definiciones, ya se empieza a cerrar todo. En los lugares más importantes por ahí se especula hasta el último momento porque son lugares que definen cosas. En lugares donde no tenemos una gran cantidad de gente, por lo tanto no tenemos una gran cantidad de votos, por lo tanto no somos apetecibles como si lo son otros distritos, bueno, se tiende a que se cierre un poco antes. Por eso la desventaja del que hoy todavía no tiene boleta, porque hay que ver si el que está arriba y te abre la posibilidad de una boleta le interesa la cantidad de votos de Bolívar. Muchos dirán que sí, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas cuando arriba hay gente como Alejandra Lordén, que, nuestra amiga Alejandra Lordén, que en esta semana estuvo participando, en esta semana que pasó, del centenario del nacimiento de su suegro, Alejandro Titán Armendáriz, a quien no nombró como su suegro. O sea, si por alguna razón Alejandra Lordén es diputada provincial hoy, es porque se casó con Alejandro Armendáriz, hijo de Alejandro Armendáriz, ¿sí? De Titán Armendáriz. O sea, y lo trató, dice, estoy en política gracias a mi coterráneo. El suegro, no el coterráneo. O sea, me parece, bueno, pues ya está, no vamos a analizar nada de lo que haya dicho Lordén, lo que sí lo traigo a colación por esto de que seguramente Lordén está mirando otros números y no precisamente los de Bolívar, ¿sí? Ella estará mirando los de ella y ver a ver quién pone el PRO y si pone alguno de la coalición o alguna otra de las fuerzas de Junto por el Cambio, y si no, Bolívar que se arregle, lamentablemente. Nos vamos, nos puede seguir en nuestras redes sociales, búsquenos en YouTube como Hablemos de Política para la repetición de este programa, el próximo lunes con más notas, con más novedades y esperemos con más definiciones o por lo menos más cerca de las definiciones y con un panorama más claro que el que tenemos hoy con claramente Alomar y Salamanco lanzados, con los dos Morán, Nicolás y Juan Carlos, más César Pacho por el lado de Juntos esperando una boleta y por la falta de definición que todavía hay que esperar de quién va a ser el candidato a intendente del Frente de Todos. Nada más y nada menos, nosotros creemos todavía que Pizano tiene el 95% de la chance, pero este operativo clamor a Balibuca hace que, bueno, ya le pongamos un 5 y que tranquilamente se puede revertir mañana y ser 95 para Bali y 5 para Pizano. Yo insisto, a Pizano no lo van a poder mandar a la casa. O sea, si no lo reeligen o lo mandan a la reelección como candidato a intendente, le van a tener que buscar una salida elegante. No va a ir a la casa, seguramente. Que la pasen bien. Nos reencontramos el lunes de la semana que viene, recordando siempre que estamos en la señal 2, en el canal 7 de Cablevisión Bolívar, y que el viernes a las 21 es la repetición segura. Después, durante la semana, mañana martes nos van a encontrar después del noticiero del mediodía y demás. Pero bueno, lo seguro, el viernes a las 21. Que la pasen bien. Chao. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.